Desde el comienzo sabía cuál era mi destino y elegí mi camino de acuerdo con él. Pero, ¿estoy viajando hacia un extremo de alegría o de dolor? ¿Conseguiré un mínimo o un máximo? Estas preguntas están en mi mente cuando tu padre me pregunta: You wanna make a baby? En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Estoy a punto de cerrar el círculo. ¿Por qué no cambiar el futuro? Era la pregunta que daría inicio al enigma. Pero hoy es el día en que todo tiene sentido. Recuerdo que tomaré mi anotador para comparar ambas citas, contemplando la forma en la que todo comenzó y en la que todo llega a su fin. Pero ahora no estoy tan seguro de creer en principios y finales. Simplemente hay días que definen tu historia más allá de tu vida. Cuando Arrival se nos aparece como una película centrada en las dificultades de comunicarse con otro, pone en consideración una serie de paradigmas lingüísticos que nos impiden ver al lenguaje como lo que es, una herramienta que limita el pensamiento. A partir de esta premisa, la película nos plantea una reflexión acerca de la manera en la que nos comunicamos y cómo el lenguaje puede tener tanta influencia en la forma de estructuración de la mente, en la forma de percepción del mundo, y por sobre todo, en la percepción del otro. Así es como el director juega lingüísticamente para construir una película que versa entre el pasado y el futuro en busca de imitar la lógica heptápoda, para así representar a través del lenguaje cinematográfico la manera en la que estos alienígenas perciben la existencia. La película, en contra de todas las leyes físicas del tiempo lineal, comienza en lo que la especie humana entiende como futuro y termina en el pasado. Al aprender el lenguaje heptápodo, Lewis es capaz de saber lo que ocurrirá en el futuro, ya que sabiendo otro idioma su concepción del tiempo cambia. De percibirlo como lineal, pasa a percibirlo como un círculo. Esto nos conduce a la pregunta: en lugar de ser físicas, ¿podrían estas leyes temporales ser una percepción puramente lingüística? Este análisis, al igual que Arrival, será una reflexión estrictamente centrada en el lenguaje. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Esta frase viene a mí como memoria de un pasado inexistente. Recuerdo cómo sostendré mi anotador y veré la respuesta escrita. Y ahora la escribo en ese mismo anotador y por primera vez en mi vida una respuesta, en lugar de ponerle fin, le pone inicio a mi búsqueda. Y al razonar esto no puedo evitar preguntarme: ¿cómo es posible que pueda buscarse algo que ya existe y por ende ya se encontró? Lo primero que hay que saber sobre el lenguaje heptápodo es que no hay ninguna relación entre lo que un heptápodo dice
y lo que un heptápodo escribe. En La historia de tu vida, cuento en el que está basada la película, el autor determina como heptápodo A al primero y heptápodo B al segundo. El heptápodo B es esta especie de gráfico circular que Lewis define en el libro como semagrama. Un semagrama se correspondía vagamente con una palabra escrita en los idiomas humanos. Tenía significado por sí mismo y combinado con otros semagramas podría formar un número infinito de frases. Una frase parecía ser cualquier número de semagramas que un heptápodo quisiera unir. La única diferencia entre una frase y un párrafo o una página era el tamaño. Un ejemplo que no es del todo preciso, pero ayuda a la comprensión de este lenguaje, es la señal de prohibido. Cualquiera al ver un círculo rojo con una línea que lo cruza diagonalmente entiende que eso representa la palabra prohibido. Lo mismo ocurre con el heptápodo B. Sus semagramas representan lo que nosotros entendemos como palabra hablada. Pero la particularidad aquí es que en el momento en el que un heptápodo se expresa mediante un semagrama, el inicio y el final de esa oración ocurren en el mismo momento. Esto lleva a preguntarse si es así como un heptápodo escribe. ¿Es así como un heptápodo piensa? Y la respuesta es afirmativa. Mientras que nosotros estructuramos todo nuestro pensamiento linealmente, con un principio, un desarrollo y un final, un heptápodo piensa el comienzo de una oración en el mismo momento en el que está pensando su final. Todo ocurre en simultáneo para él, porque la forma en la que escribe estructura la forma en la que piensa. De ahí que su escritura sea circular, símbolo característico de lo infinito. El postulado por excelencia de Arrival es la idea de que el lenguaje no representa cómo funcionan las cosas, sino que es a través del lenguaje como el humano construye ese funcionamiento. Es la idea de que no escribimos de forma lineal porque el tiempo así lo sea, sino que el tiempo es lineal por la forma en la que escribimos. Por supuesto, como se menciona en esta escena, dicha hipótesis no es propia de la película, sino que fue estudiada por autores durante varios siglos. I was doing some reading about this idea that if you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. El antropólogo y lingüista Sapir fue uno de los precursores de esta teoría. Para él, los significados no son por tanto algo que se descubre en la experiencia, sino algo que se impone sobre ella a causa del poder tiránico que la forma lingüística tiene sobre nuestra orientación en el mundo. Por otro lado, el lingüista Frank Boas da un ejemplo muy claro para entender esta idea. Para la tribu Chinook, la oración "el hombre malvado ha matado al pobre niño" se expresaría como "la maldad del hombre ha matado a la pobreza del niño". Aquí se expresa muy bien el problema lingüístico más importante de la película, la cuestión del malentendido. A partir de la hipótesis de Sapir, podríamos decir que las diferencias ideológicas entre las culturas que hablan diferentes idiomas están basadas en malentendidos, en errores en la comunicación que no son solo producto de la mala comprensión del otro idioma, sino del desconocimiento absoluto sobre la forma en la que piensa esa otredad. De esta forma, una diferencia ideológica puede entenderse también como una diferencia lingüística. Cuando los heptápodos ofrecen su arma, esto es interpretado de manera negativa por los humanos, por la idea violenta que representa esa palabra en nuestro lenguaje. Por eso es Lewis la única que entiende su significado verdadero, ya que piensa en gran medida como lo hacen los heptápodos. Es como cuando se aprende un idioma nuevo y uno comienza a pensar o soñar en ese idioma. Ese acto inconsciente ya está configurando nuestro pensamiento de una forma completamente distinta en diversos... En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Supuse que el mejor lugar para empezar la búsqueda sería la propia novela en la que se basa la película. Luego descubriría que es en realidad un cuento largo, escrito por Ted Chiang y titulado La historia de tu vida. No encontraré ahí lo que busco, pero sí aclararé ciertas cuestiones sobre el lenguaje heptápodo. Arrival se presenta frente al espectador con lo que parecería ser una estructura clásica.
Inicia con una secuencia de montaje que muestra varios años de la vida de Louis, concretamente desde el nacimiento de su hija hasta su muerte. Luego funde a negro y comienza a narrar la historia de la llegada de los septápodos, con ciertos intervalos de flashbacks que vuelven a mostrarnos a su hija. Ahora bien, la gracia de la película pasa por la creencia de que la muerte de Hannah es una situación pasada, cuando en realidad se trata de una situación futura. Pero, ¿cómo logra la película engañarnos de tal manera? Si nos fijamos cuidadosamente en estos flash forwards, podemos encontrar algunos indicios que nos guían hacia su verdadera naturaleza. El primero de estos ocurre cuando termina una de las reuniones con los septápodos, reunión en la que Louis comienza a conseguir un trato más íntimo con los alienígenas, comienza a comprenderlos mejor y ocurre lo siguiente. Como vemos, es una imagen veloz y poco clara, en la que llegamos a ver a Hannah, los brazos de una mujer adulta y una voz que parece ser la de Louis. El detalle en este plano está en el caballo que vemos de fondo, el cual, al estar desenfocado, remite a la forma de un heptápodo. Para mantener la confusión en los espectadores, los gestos de Louis son ambiguos. No se sabe muy bien si está conmocionada por recordar a su hija fallecida o si está sorprendida por desconocer lo que ve. Más adelante, Louis está en su oficina y vuelve a tener estas imágenes repentinas de su hija. Aquí hay un trabajo sonoro preciso que reproduce los planos en absoluto silencio para demostrar cómo Louis está construyendo de a poco esos momentos y todavía no puede percibirlos claramente. A medida que Louis avanza en su comprensión del lenguaje heptápodo, mejora también su experiencia frente a estas situaciones. Por ejemplo, en esta escena, el sonido se le aparece antes, y luego se muestra ya un diálogo más concreto con su hija. That's like, the Earth is a planet. And who are those two people? It's you and Dad. The show is called Mommy and Daddy Talk to Animals. Esta es la forma en la que la película muestra el progreso de Louis en su entendimiento de los heptápodos, hasta el punto en el que podrá ser capaz de divisar dos momentos a la vez e interactuar en simultáneo con ambos. It's a non-zero sum game. Non-zero sum game. Lo que ocurre aquí es que el cine también es un lenguaje, y como todo lenguaje funciona con ciertas reglas universales, pero que no dejan de ser una convención establecida en los inicios de este arte. Cuando, por ejemplo, vemos un primer plano de un personaje con la mirada perdida y se corta a otra escena en la que está presente ese mismo personaje, todos comprendemos que probablemente dicha escena se trate de un recuerdo. Otro ejemplo es la secuencia de montaje del principio de la película. Este recurso es utilizado para mostrar un periodo extenso de vida de un personaje en pocos minutos y, por lo general, siempre marca un cambio en dicho personaje. En este caso, el cambio es la muerte de Hannah. Es por eso que lo que continúa a estas secuencias siempre es interpretado como una consecuencia de esa transformación. Al corromper estas reglas que son propias del lenguaje cinematográfico, Arrival comprueba la hipótesis de su argumento, demostrando lo fácil que pueden malinterpretarse las cosas cuando uno desconoce el lenguaje en el que esas cosas le son transmitidas. Aunque, sin dudas, en ese final, la película deja una pregunta aún más importante. Si Louis veía el futuro, ¿por qué decide tener a su hija de todas maneras? Hay algunas referencias que me han llevado a tener una respuesta al respecto. Lo que hacía posible que yo ejerciera mi libertad de elección, también volvía imposible que conociera el futuro. Y al contrario, ahora que conozco el futuro, nunca actuaría contra ese futuro, incluyendo decirle a los demás lo que sé. Los que conocen el futuro no hablan sobre él. Aquellos que han leído el libro del tiempo nunca lo admiten. Al leer la historia de tu vida, descubrí que Ted Chiang basa gran parte de su teoría sobre el tiempo en escritos de Jorge Luis Borges, específicamente en dos,
la biblioteca de Babel y el libro de arena, o como él lo menciona, el libro del tiempo. Un volumen con infinitas páginas capaz de recolectar cada hecho pasado y futuro. Borges entiende al tiempo como un círculo, siempre difícil de explicar en palabras, ya que en estas reina la linealidad, solía decirnos un profesor de literatura. Recuerdo cuando entenderé cómo el tiempo circular condicionaba la libertad de elección de Lewis. Pero hay que hacer aquí una diferencia entre la doctora Lewis del libro y la doctora Lewis de la película, ya que en este aspecto ambas obras toman su propia postura. Ted Chiang establece que conocer el futuro no implica poder cambiarlo. Por lo tanto, para él, el libre albedrío no existe. Ahora que conozco el futuro, jamás actuaría contra ese futuro, dice Lewis. Por otra parte, Eric Heiserer, guionista de la película, busca justificar la decisión de Lewis de otra manera. A really rare disease. And it's unstoppable. Kind of like you are. Your swimming. And your poetry and all the other amazing things that you share with the world. Esta es, según el autor, la escena clave para entender por qué Lewis toma la decisión de tener a su hija, ya que en ella se nos plantea a Hannah como un actor social que influye en otros, con sus trofeos de natación, con su poesía. Lo que se juega aquí es la idea de que Hannah cumplirá un papel importante en la vida de quienes la rodean, es decir que frente a la elección de tener o no a su hija, Lewis decide tenerla porque sabe todo lo que le va a entregar al mundo, y además porque no sabe qué consecuencias podría tener el futuro si Hannah nunca existiera. Esto es lo que podría considerarse una mirada más romántica de la cuestión, pero también puede analizarse esta decisión desde otros términos, ahondando más en profundidad sobre la forma en la que entendemos las relaciones en la sociedad actual, ya que en la decisión de traer a una persona al mundo está también implícita la certeza de que ese alguien va a morir. Entonces, ¿por qué debería ser la muerte una razón para que no nazca? En este punto, el filósofo Darío Stanriver brinda un argumento esclarecedor. Bueno, ese argumento es el que explota en la película, porque ella se hace la misma pregunta o frente a la pregunta del marido, su respuesta es: yo no tengo hijo pensando que solo tiene validez ese vínculo amoroso si se muere o no se muere. Exacto. O sea, sale de la lógica productivista y entonces es muy fuerte porque ella, sabiendo que su hija se iba a morir, decide tenerla igual. Porque era, digamos, porque la cosa no está pensada en términos eficientistas. Sin embargo, para comprender en su totalidad la decisión que toma Lewis, tanto al final del libro como al final de la película, hay que volver a poner en primer plano el lenguaje heptápodo y su concepción del tiempo. Teniendo claro esto es que podemos decir que Lewis decide tener a Hannah porque Hannah ya existía incluso antes de nacer. Porque aprender el lenguaje heptápodo no le permitía a Lewis ver el futuro, le permitía vivir el futuro. Por lo tanto, el tiempo lineal no existe como tal y todo es parte del mismo instante. Lewis está aprendiendo el lenguaje heptápodo al mismo tiempo que lo enseña en la universidad. Lewis se enamora de Ian al mismo tiempo que decide tener una hija con él. Lewis tiene a su hija al mismo tiempo que ya no la tiene. Pero vivenciar los acontecimientos de esta forma le impiden cambiar el futuro porque, de alguna manera, para ella, el futuro es algo que ya pasó. ¿Cómo podría decidir entonces no tener a su hija si antes de eso ya la sostuvo en sus brazos, si ya había vivido una vida con ella, si incluso antes de tenerla ya la amaba? Para Lewis, el tiempo es como un punto, un momento en el que convergen todos los momentos.
Recuerdo cuando escribiré: Borges entiende al tiempo como un círculo. Siempre difícil de explicar en palabras, ya que en estas reina la linealidad. Tenía todo el sentido que la respuesta se encontrara en su persona, y así es como sucederá. La historia de tu vida me llevó al libro de arena, y el libro de arena me llevará al Aleph. Recuerdo cuando leeré la frase y me recordaré a mí escribiéndola. En ese momento veo todo con claridad. Puedo ver esta historia desde todos los puntos. Me veo escribiendo la frase, me veo leyéndola, como si ambos momentos ocurrieran a la vez. Recuerdo que tomaré mi anotador y compararé ambas citas, contemplando la forma en la que todo comenzó y en la que todo llega a su fin.